Hola, entraremos al tema 1, Introducción a la electrónica. En este tema aprenderemos los conceptos básicos necesarios relacionados con la electrónica. Los veremos de tal manera que sean comprensibles para cualquier persona, con o sin conocimientos previos. Empezaremos por aprender el concepto más básico. ¿Qué es la electrónica? Antes que nada, empezaremos por saber el origen de esta disciplina. Se considera que la electrónica surgió en el siglo XX, con la invención del diodo de vacío por Fleming, en el año de 1904. Posteriormente, Lee de Forest, que es considerado uno de los padres de la electrónica, inventó el triodo. De aquí en adelante se empezó a hablar de los elementos atómicos, en especial del electrón. Esto hizo que a esta disciplina se le conociera como electrónica. Posteriormente surgieron más inventos, uno de los más importantes, el transistor. Ahora bien, la electrónica es una rama de la física aplicada. Se conoce como electrónica al estudio y al análisis de la interacción y el control de los electrones en la materia. Esto nos indica que está estrechamente ligada con la electricidad. Uno de los conceptos más básicos y fundamentales en la electrónica es saber qué es la energía eléctrica. Un concepto muy conocido nos dice que la energía eléctrica es una forma de energía, así como la energía mecánica, la energía térmica, la energía electromagnética, química, nuclear, entre otras. La energía eléctrica existe libre en la naturaleza. Ejemplos de estos son los relámpagos que se manifiestan en las tormentas eléctricas y las pequeñas señales enviadas de nuestro cerebro. Ahora, ¿qué es la corriente eléctrica? Esta resulta de la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos, lo que permite establecer una corriente eléctrica entre ambos. Esto ocurre cuando se les pone en contacto por medio de un conductor eléctrico. Una analogía muy común y fácil de comprender es pensar en el flujo de agua, ya sea en una llave o en una tubería. Ahora ya sabemos que la energía eléctrica se manifiesta como corriente eléctrica, es decir, como el movimiento de los electrones. Esto comúnmente en materiales como son el aluminio y el cobre, que son los materiales más comunes de los cuales están hechos los conductores. Cabe mencionar que la corriente eléctrica físicamente no fluye del terminal positivo al negativo, como se muestra en la imagen. Sin embargo, esto se hace ya que está estipulado que por convención se trabaje de esta manera, teóricamente, pues no afecta en lo mínimo para los cálculos. Sin embargo, físicamente los que se mueven son los electrones o las cargas negativas. Ahora veamos qué es la diferencia de potencial. Diferencia de potencial o fuerza electromotriz. Es la presión eléctrica que origina el flujo de corriente. Dicho de otra manera, es una magnitud física que cuantifica, que nos dice con un valor de la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos, o mejor dicho, la fuerza o el impulso necesario para que los electrones se muevan juntos hacia una dirección. Ahora, ¿qué es el voltaje? El voltaje o tensión eléctrica es la diferencia de energía potencial existente entre dos puntos. Ahora entremos a ver los tipos de material, conductor y aislante. Un conductor eléctrico es cualquier material que ofrece poca resistencia al movimiento de la carga eléctrica o de los electrones, como podría ser el cobre, el aluminio, que son los más comunes, o también el oro o la plata. Bueno, ahora, el aislante eléctrico. Un aislante eléctrico es todo material con poca capacidad de conducción de la corriente eléctrica, materiales donde los electrones no pueden circular libremente. Estos materiales no conducen la corriente eléctrica, como pueden ser plástico, madera, cartón, cerámica, vidrio, entre otros muchos. Entremos ahora a ver qué es la resistencia eléctrica. Se le denomina resistencia eléctrica a la oposición del flujo de corriente eléctrica o electrones a través de un conductor. Volviendo a la analogía de la llave o tubería de agua, si esta tubería tuviera una válvula y nosotros le cerráramos un poco, el flujo de agua disminuye. La acción que hace la válvula es oponerse al flujo del agua. Esto en electricidad y electrónica es la resistencia. Otro concepto, el concepto
Potencia. ¿Qué es la potencia? La potencia eléctrica es la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento o un circuito en un tiempo determinado. La unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el watt. Circuito eléctrico. ¿Qué es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico es un camino por el que puede circular la corriente eléctrica. El circuito más básico consta de un generador de corriente, capaz de crear una diferencia de potencial entre dos puntos de su estructura. A estos se les llama polos. El generador de corriente más común es la pila o batería. Un conductor de conexión que permite unir los dos polos. Normalmente el conductor más empleado son cables formados por hilos de cobre u otro elemento metálico. Un circuito básico puede estar formado únicamente con los dos elementos anteriores, sin embargo, puede resultar poco útil, por lo que generalmente suelen ir acompañados de otros dispositivos, como son interruptores, para detener o abrir el paso de la corriente eléctrica de forma manual, receptores eléctricos, capaces de transformar la energía eléctrica en otros tipos de energía, como lo pueden ser motores, lámparas, LEDs, resistencias, entre muchos otros. Aparatos eléctricos de medición. Cabe mencionar que también podemos utilizar aparatos eléctricos de medición que nos permitan reconocer el valor de las magnitudes del circuito en determinados puntos, como son la corriente con un amperímetro y el voltaje con un voltímetro. A los aparatos multifuncionales se les conoce como multímetros. En ellos podemos medir tanto corriente como voltajes, entre algunas otras características. Circuito abierto. ¿Qué es el circuito abierto? Si tenemos un circuito y en cualquier parte del circuito se abre, la corriente eléctrica no tiene continuidad y el flujo de electrones se detiene. Cortocircuito. El cortocircuito es un aumento brusco de la intensidad de la corriente en el conductor de una instalación por la unión directa de dos conductores de distinta fase. De manera más general, el cortocircuito es un fallo en un aparato o línea eléctrica por el cual la corriente eléctrica pasa directamente del conductor activo o fase al neutro o tierra. Todos estos temas y definiciones son muy importantes para el estudio de la electrónica. Te espero en el siguiente video para adentrarnos más en el fascinante mundo de la electrónica.